Esto se los quiero decir desde el momento uno, de que ustedes se encuentran frente a un gran desafío, para que, no para asustarlos, porque ahora les voy a decir lo positivo que ustedes tienen un equipo docente realmente de primer nivel. Me acompañan en la cátedra como profesores Pedro Varela, Martín Cáceres, tengo una jefa de trabajos prácticos que está en todos los detalles, que realmente cumple su función, que está en un organismo recaudador, que también nos sirve la visión de ella, es Jimena González Olive, y tengo un grupo de docentes prácticos realmente dedicado, que están siempre prestando servicios, siempre a disposición de ustedes, gente con mucha práctica, gente que están en un estudio o que están en la actividad pública, pero todos están compenetrados en tratar de darles a ustedes lo mejor. Ellos son Guillermo Sastre, Agustín Sastre, Gastón Antonovich, Pablo Lacha, Carolina Mundoca y Daniel Castiglione. Todos juntos somos un equipo, estamos a disposición de ustedes. Ya mismo les doy mi mail es humberto@humberto10.com, para lo que necesiten. Nosotros estamos para ayudarlos a ustedes en la comprensión de la materia. Y otro tema que me gusta definir en el primer momento, porque con esta vertiginosidad en los cambios, es muy difícil tener bibliografía de fondo. Si bien yo podría recomendarles libros, hay un muy buen libro de IVA, un buen libro de procedimiento, todos están desactualizados. Y entonces, en definitiva, ¿qué recomiendo como bibliografía? Recomiendo la legislación actualizada de los distintos gravámenes que vamos viendo. Yo se los voy a ir marcando. Por ejemplo, cuando avancemos en procedimiento, voy a decir, tengan presente que la ley de procedimiento tiene que estar actualizada a la fecha. Y entonces, ¿cómo sacan ustedes cuándo está actualizada la ley 11683, que es la ley de procedimiento? La van a tener que cargar en Infoleg y poner actualizado. O tener alguna separata de la ley de Repar, fíjense que esté actualizada lo más cercano posible. De esa manera ustedes tienen la legislación. A veces en los exámenes finales que he tenido oportunidad de hablar hoy con esta tecnología Zoom con el alumno, uno de los errores que detecto es que tienen una legislación vieja y entonces es imposible con la legislación desactualizada poder comprender la situación actual. En definitiva, aquel que no quiera comprar la separata, les doy esta página Infoleg, que es una página totalmente gratuita, que ustedes tienen la posibilidad de cargar la ley. Lo buscan por Google, cuál es el número de ley, ley de procedimiento tributario, y va a aparecer el número de ley actualizado, y entonces ustedes tienen el texto. Lo mismo que un decreto. Si buscan decreto de bienes personales, Infoleg, y ahí van a tener el decreto actualizado a la fecha. ¿Con esa bibliografía es suficiente? No, la verdad, tienen que también tratar de ver todas las clases que ofrecemos. Nosotros ofrecemos distintas clases. Están las clases técnicas, las clases prácticas, las clases de los días sábados. Todo eso conforma la bibliografía que ustedes necesitan para estar en condiciones de rendir los exámenes. También tienen en A24 distintos esquemas, distinto material de apoyo. Ustedes pueden entrar, lo pueden ver, pueden las inquietudes hacérselas saber a los docentes prácticos, todo para garantizar de la mejor forma posible el aprendizaje de ustedes. Y puesto es un desafío, planteado ya desde el primer momento. Yo les cuento, me dedico a esto, me dedico a dar charlas para los profesionales. Tengo un grupo de gente que me sigue, me dedico hace 40 años a este métier, tengo un ida y vuelta con la gente y estamos
todos permanentemente estudiando. Yo me paso el día estudiando, actualizándome para poder ejercer la profesión con conocimiento. Lo que les da a ustedes esta asignatura es una herramienta profesional. Ustedes saben que sin interés es imposible transmitir conocimiento. Yo necesito que ustedes estén interesados porque es la única forma que van a seguirme y van a tratar de entender lo que yo estoy transmitiendo. Es imposible transmitir conocimiento cuando quien lo recibe no está interesado. Y por supuesto, cuando yo le hablo a los profesionales, ellos están interesados porque es el ejercicio de su profesión. Ellos pagan para acceder y entonces yo puedo hablar 5 horas, 6 horas, hoy con la tecnología armo cursos para que ellos lo vean cuando quieran. Y todos cuando entran están preocupados por cómo resolver la cuestión. Y entonces yo tengo asegurado el interés. Con ustedes me pasa distinto. Con ustedes tengo que despertarles el interés. Yo lo voy a decir hoy, después me voy a dedicar a dar clase, a tratar de optimizar tiempo para tratar de que ustedes comprendan la herramienta que les doy. Yo voy a hablar de procedimiento. Procedimiento fiscal es una herramienta, es necesario todo aquel que se dedique a impuestos que conozca la norma procedimental, la norma que regula la relación fisco-contribuyente. Cómo presento una declaración jurada, qué me pasa cuando me llega una notificación del fisco, un requerimiento, cómo determino ganancias, cómo lo hago. Bueno, todo eso está en la ley de procedimiento. Entonces, es necesario que yo despierte el interés. Alguno me puede decir, yo me voy a dedicar a impuestos. Bueno, entonces va a tener que estudiar para aprobar, porque nosotros solo vamos a aprobar a aquel que sepa. Esa es una regla de juego que también quiero definir el primer día. Yo no vengo, ni ninguno de mis docentes viene acá a que ustedes pasen sin conocimiento. ¿Por qué? Porque le haríamos un mal. Yo sé que hoy quizás ustedes dicen, a mí no me interesa impuesto, pero es necesario que sepan porque el contador tiene la chapa de especialista en impuestos. Les va a pasar en el ambiente familiar, entre sus amigos, cuando ustedes sean contador, todo se va a acercar y le va a decir, mira, me conviene ser monotributista, responsable inscrito en IVA, y ustedes no le pueden decir, no, yo eso no lo sé, no me interesa, aprobé en la facultad, pero no lo estudié. No, el conocimiento es esencial, no solo para aquel que se va a dedicar a impuestos. En definitiva, con esto busco despertar el interés. Por supuesto, el que se va a dedicar va a necesitar estar atento, aprender la herramienta profesional, tratar de ver las ideas fuerza, las ideas de fondo. Muchas veces cuando yo estoy dando charlas para los profesionales, veo que están más atentos al hecho de fondo, a la idea fuerza, que a la actualización, porque la actualización pasa, pero el concepto de fondo, cómo plantear el esquema de liquidación de ganancias o el esquema de liquidación de bienes personales, eso lo atesoran los profesionales porque es la herramienta que les sirve para estar seguro en lo que están haciendo. Bien, esta es una introducción que generalmente la hago un poquito más tranquilo porque no estoy atento a los que se van incorporando y estuve muy atento a ir admitiendo uno por uno. Esto lo voy a tener que cambiar. No sé si está Jimena presente. No sé por qué tengo que ir admitiendo uno por uno. La verdad, el programa tendría que estar preparado porque yo no tengo forma de controlar a aquel que entra o no entra. Pero bueno, ya lo voy a resolver. Vamos a dedicarnos ahora a empezar a ver el tema de la clase. Hice la presentación. Vamos a dedicarnos entonces a dar clase. Creo que di todas las ideas fuerza. El tema de impuestos concentrados tiene el desafío. A ver,
programa que nosotros pensamos es que en puestos 1 se vea ganancias, bienes personales, y en impuesto 2 se dé IVA, ingresos brutos, procedimientos, como estoy acostumbrado a hacerlo acá en la Facultad de Buenos Aires. Yo que tengo la suerte de ver las dos facultades, siempre me preocupé por los alumnos de La Plata, porque tienen menos. En Buenos Aires, IVA lo damos en 15 clases, ustedes van a ver que IVA acá lo damos en 3. Y entonces hay ingresos brutos y convenio. En Buenos Aires lo damos en 5 clases, en La Plata todo junto en 2. Es menos tiempo para poder desarrollar la idea y los perjudicados son ustedes. Y por supuesto, a mí me duele cuando algún funcionario de La Plata o alguna persona de las Fuerzas Vivas de La Plata dice los alumnos no saben impuestos porque me siento responsable. Y entonces es necesario que hagamos el esfuerzo entre todos. Una cosa más que quiero plantear, porque en este ida y vuelta que tengo con los alumnos, la posibilidad que tenemos hoy de estar en contacto a través del email, a través del momento en que vienen a un examen, muchos me dicen, profesor, esto lo vi en tal video, o tal persona dijo esto. La verdad, hoy YouTube me permite entrar y si pongo convenio multilateral me salen charlas de convenio. Y la verdad, todo es positivo en cuanto a aprendizaje, siempre que esté alerta a los cambios. Porque si yo escucho ganancias, cómo se liquida ganancias, y con lo que acabo de decir, que cambió la liquidación, por ejemplo, hasta el 2017 no existía la imposición cedular. 2018 aparece la imposición cedular, pero hoy tenemos una imposición cedular distinta a la del año 2018. En aquel entonces había 4 clases, hoy solamente tenemos 3. Si yo escucho un video por YouTube, tengo que tener la posibilidad de discernir qué es lo que se sigue aplicando y qué es lo que no se sigue. Y esto es lo que hace esta materia distinta a las demás. Si yo estoy en matemática y quiero ver cómo se resuelve una ecuación, puede ser que YouTube me ayude, o si estoy ante un hecho económico, también, porque estoy viendo la teoría. Acá en impuestos, por más que yo esté viendo la técnica, tengo que estar precisando cuándo se aplica, en qué momento cambió, y esto me lo hace más difícil para acceder a la información. Así que eso también quería avisarles, porque muchos dicen, bueno, no hay problema, total, esto lo escucho por otro lado, lo escucho por allá, pero tengan presente que lo pueden escuchar, pero siempre tratando de ver cuál es la norma que se aplica, qué es lo que se modificó. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tiene nuestro sistema tributario es la no permanencia. Alguien me puede decir, pero convenio tiene más de 40 años la normativa, sí, pero lo que cambia son las normas interpretativas. Y entonces, por más que la norma estructural, la normativa de convenio no se haya modificado, la última modificación fue en el año 78, lo que está en permanente cambio son las resoluciones interpretativas, que en el año 2021 hubo 6. Entonces, si yo estoy escuchando a alguien hablar de convenio en el año 2020, tengo que tener presente todos los cambios que hubo con posterioridad. Bien, vamos a meternos en la ley de procedimiento. Yo estoy acostumbrado a hacer la referencia a los artículos de la ley para que ustedes después fijen el concepto, vayan y lo vean. Y tengo también un material de apoyo. El material de apoyo está dividido por clases, así me obligo un poco a ir cumpliendo con las clases, a ver si ya están todos admitidos. Hola, buen día. Buen día. Profesor, perdón que le interrumpe. No sé si
Alejandra Pereira, que es la secretaria académica, le comentó que hay un grupo de alumnos que somos de convalidación de títulos, ¿sí? Sí. Y nosotros no tenemos acceso al aula, a U24. ¿Hay posibilidad de que por correo o algo nos pueda pasar la información? Sí, cómo no. Mándeme un mail y yo me voy a encargar de habilitarlo. Humberto, mi mail para todos. Ante estos inconvenientes le pido a todos que se dirijan a Humberto10, todo junto, con letras, con z.com. Gracias. No, por favor. Yo apenas me llegue el email, lo derivo a la jefa de trabajo práctico para que ella lo incorpore. Yo le mando, Humberto, no te preocupes. Le mando a Alejandra directamente el material para que se los difunda, o que me mande el mail de los chicos, no hay problema. Bueno, bárbaro. Jimé, ¿estás vos? ¿Agarrás vos el comando? ¿Qué necesitas? No, el tema del acceso, porque ahora bueno, yo dale. No Dale, sé si siguen entrando, a ver si, me parece que sí. Dale, no te preocupes, preocupes que yo ahora entro como anfitrión, dale. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos entonces a meternos en la clase de hoy. Vamos a recorrer el material. Estoy yendo a la primera parte. Ya les había dicho que la Ley de Procedimiento Tributario regula la relación fisco-contribuyente, esta relación que tiene que ver con el administrador, que es la AFIP, y los administrados, que son los contribuyentes, pero también los responsables. Hay un contribuyente que puede ser responsable por deuda propia, pero también los responsables por deuda ajena, los responsables sustitutos y hasta los terceros. Yo como contador tengo que firmar un certificado frente a alguna declaración jurada informativa. Bueno, la regulación de cómo se presenta ese certificado, dónde se presenta, va a estar en una resolución de reglamentación. En definitiva, está regulado por la Ley de Procedimiento. Fíjense en ustedes, acá les pongo es la relación fisco-contribuyente, la Ley de Procedimiento Tributario, la Ley 11.683 y sus modificaciones, y lo que yo les decía, es fundamental que si van a adquirir una separata de cualquier editorial, tenga presente que los últimos cambios importantes en la Ley de Procedimiento los realizó la Ley 27.430. Así que es importante entonces chequear esa información. La Ley Penal Tributaria, también esa Ley 27.430. Acá hay un error en el material. La ley es de diciembre del 2017, no 19. Así que pido disculpas. Este 9 está mal, es un 7. Lo voy a modificar yo, así se los vuelvo a mandar para que lo tengan bien. Además de la Ley de Procedimiento, está la Ley Penal Tributaria. La Ley Penal Tributaria establece las sanciones cuando los contribuyentes evadan no solo la parte impositiva, sino también la parte previsional. Vale decir que si un contribuyente omite impuestos, además de la sanción prevista en la Ley de Procedimiento, también tenemos que ver si esa omisión es con intención, si hay dolo, para ver si se aplica la Ley Penal Tributaria. Si el tiempo lo permite, vamos a hacer un esquema de esta situación cuando lleguemos al tema de las sanciones. Luego tenemos la Ley de Procedimiento Administrativo, que es una norma que se aplica supletoriamente sobre la Ley de Procedimiento. Esto obedece a que esta Ley de Procedimiento Administrativo, la 19.549, es la norma que regula en general la situación de los administrados y la administración. También el decreto reglamentario, el Código Procesal Penal, por aplicación supletoria para la ley penal. En definitiva, estas son todas las normas que tienen que ver con la relación fisco-contribuyente. Me quiero quedar con las resoluciones interpretativas y reglamentarias,
En nuestro país, lamentablemente, si bien esto está legislado, en algún momento era parte de la ley de procedimiento, hoy es el decreto 618 del 97, las funciones del administrador, la FIP tiene una cabeza, que es el administrador general, en este momento es la licenciada Marco de Pont. En definitiva, ese administrador debe establecer las resoluciones interpretativas y reglamentarias. Las reglamentarias se encuentran en el artículo 7º del decreto 618 y esas se dan, las hacen. Las resoluciones reglamentarias son las que definen qué libros deben llevar los contribuyentes, qué comprobantes deben emitir por sus operaciones. Si yo quiero analizar cuando un contribuyente realiza una actividad, qué comprobante debe emitir, voy a tener que ir a buscarlo en las resoluciones reglamentarias dictadas por el fisco. En ese caso hay una resolución base, que es la 1415, que establece cómo se realizan los comprobantes para un inscripto, qué clase de comprobante, un monotributista. Por ejemplo, un inscripto tiene que emitir o comprobante A o comprobante B, un monotributista, comprobante C. ¿Qué datos tienen que contener los comprobantes? Pero además, en nuestro país hay comprobantes papel y comprobante electrónico. Y entonces, para saber cuándo se emite uno u otro, la resolución es la 4290, que es la resolución general respecto de los comprobantes electrónicos. Y si yo actúo con consumidor final, voy a tener que ver si estoy obligado a emitir comprobantes por la tecnología controlador fiscal. Y entonces ahí me voy a tener que dirigir a la resolución 4292. En definitiva, lo que quiero marcar es que las resoluciones de reglamentación me establecen distintas situaciones que necesitan que el fisco las encuadre y las defina. ¿Cuándo vence un anticipo? ¿Cuándo debo presentar una declaración jurada? ¿Qué tipo de declaración jurada debo presentar? En este momento hay situaciones donde se presenta un sistema aplicativo para generar la declaración jurada, o directamente entro al portal web y ahí, a través de un servicio web, genero la declaración jurada. Todo eso está definido en una resolución de reglamentación. También el fisco me dice cuándo tengo que informar. ¿En qué momento informo? Presento la declaración jurada de IVA, pero además tengo que informar las ventas y las compras que he efectuado. Y entonces esa información también está en una resolución de reglamentación. En definitiva, las resoluciones de reglamentación están regulando la relación fisco-contribuyente. Todo está perfectamente identificado en esas resoluciones. Establece el fisco un régimen de alivio fiscal. Bueno, luego sale una resolución estableciendo los requisitos, condiciones, vencimientos, formularios que deben presentarse para acogerse a los beneficios de la moratoria. Resolución 5101 está definiendo las cuestiones de la ley 27653, que es el último régimen de alivio fiscal, que es el que está operativo en este momento. Resoluciones de reglamentación que permanentemente cambian. Si tiene que prorrogar un vencimiento, por supuesto, tiene que salir una resolución modificando la anterior, que decía que vencía el 31 de marzo, por ejemplo la 5101, después fue modificada por una resolución que llevó ese vencimiento al 29 de abril. Esas son las resoluciones reglamentarias. Las interpretativas son aquellas resoluciones que están en el artículo 8º del decreto 618, donde el fisco, ante una cuestión de duda
en la interpretación de una ley, del decreto reglamentario, el fisco debería interpretar a través de una resolución. Y esto es lo que está plasmado en la normativa. Así debería ser. Sin embargo, en nuestro país muchas veces no se cumplen los preceptos de las normas y el fisco últimamente se ha acostumbrado a emitir normas de segundo orden. Así la llama la doctrina, que son instrucciones, dictámenes. ¿Ven? Normas de segundo orden o rango esbozadas por la FIP. Aquí debo incluir preguntas frecuentes. El fisco tiene un sistema de preguntas, se pregunta y se responde el propio fisco. Y van generando una opinión, instrucciones, dictámenes. Y entonces, lo que yo quiero marcar como idea fuerza, quiero que ustedes sepan que esta mala práctica del fisco perjudica ostensiblemente a los contribuyentes que no tienen certeza en cuanto a lo que el fisco interpreta. Fíjense en ustedes la diferencia. Está pautado en la norma, en algún momento era la ley de procedimiento, después se lo llevó a el decreto 618, artículo 8, resolución interpretativa, que cuando el fisco interpreta a través de una resolución, lo interpretado por el fisco tiene dos efectos. Obliga a los funcionarios, todos tienen que seguir ese criterio, y por otro lado, si el fisco cambia su criterio, solo lo puede cambiar a futuro. O sea, que cuando existe una resolución interpretativa por parte del fisco, me da la tranquilidad que de hacerlo, yo no voy a seguir el criterio del fisco, yo no voy a tener inconveniente con ningún inspector, porque el inspector está obligado a seguir ese pronunciamiento. Y además, tengo la certeza de que si el fisco lo modifica, lo va a modificar para futuro. Cosa que no sucede con las normas de segundo orden, de segundo rango. No suceden estos dos requisitos. Si el fisco sacara un dictamen, y les voy a poner un ejemplo, el fisco, a través del dictamen 1 del 2018, estableció en su momento que respecto a la evaluación fiscal de bienes personales, en bienes personales, ahí estoy parado en el artículo 22, inciso A, los inmuebles se evalúan, y esto es así desde el año 2017. Tengo que tomar la evaluación, perdón, desde el año 2018, tengo que tomar la evaluación fiscal al 31 de diciembre del 2017 y actualizarla por el índice de precio consumidor. La verdad, el cambio había sido producido por la ley 27430, diciembre del 2017, modificó el 22A y estableció que los inmuebles en bienes personales iban a considerarse el valor mínimo, siempre en bienes personales va el valor de adquisición, menos la amortización que pudiera corresponder sobre la obra, construcción o mejora en un inmueble, y ese valor lo tengo que comparar con un valor que no puede declararse por debajo, por eso decimos un valor mínimo de imposición. El valor es la evaluación fiscal o la base imponible para el cálculo de impuesto inmobiliario de cada jurisdicción. Cuando viene la ley 27430, lo que dice, vamos a utilizar un sistema de evaluación homogéneo en todo el país. Mientras no tengamos esa evaluación homogénea en todo el país,
vamos a aplicar índice de precio al consumidor sobre el valor fiscal al 31 de diciembre del 2017. El fisco, a través de un dictamen y vinculado solamente a Capital Federal, como en Capital Federal hay una evaluación fiscal homogénea y hay una unidad de sustentabilidad contributiva, la USC, el dictamen 1 del 2018 dijo, solo se toma la evaluación fiscal homogénea para este cálculo. Lo dijo el fisco, dictamen 1 del 2018. El fisco recientemente, en marzo de este año, a través del dictamen 1 del 2022, cambia el criterio. Dice, no es como decíamos antes, ahora lo hemos leído de otra manera y entonces debe calcularse bienes personales sobre el valor de la evaluación fiscal homogénea por la USC, la unidad de sustentabilidad contributiva. En definitiva, ese valor es 4, hay que multiplicar la evaluación fiscal homogénea, diciembre del 2017, por 4 por 4.667, que es el valor de índice de precio al consumidor de diciembre del 2017 a diciembre del 2021. ¿Está bien? Dictamen 1 del 2022. Entonces, fíjense en ustedes, ese dictamen no solo se aplica para diciembre del 2021, sino también es el criterio que el fisco puede aplicar para los periodos anteriores. Porque en el caso del dictamen no se da, como en la resolución interpretativa, que una modificación es a futuro. Si nosotros, en lugar de haber tenido un dictamen 1 del 2018, hubiésemos tenido una resolución interpretativa, la resolución interpretativa que modifique la anterior solo se puede aplicar para hecho futuro. Quiere decir que si se cambiaba en marzo del 2022, hubiese tenido impacto recién en bienes personales 31 de diciembre del 2022. Es por eso que el fisco se ha acostumbrado a no utilizar resoluciones interpretativas, porque le es más cómodo. Sin embargo, esto es en detrimento de la seguridad jurídica. Fíjense ahora ustedes el problema que tienen los contribuyentes frente a este escenario. Los contribuyentes que quieren estar bien deben rectificar diciembre, bienes personales, diciembre del 2018, diciembre del 2019, diciembre del 2020. 3 periodos. Por supuesto que lo pueden hacer hoy y entrar en el régimen de moratoria, porque los 3 periodos, diciembre del 2018, diciembre del 2019 y diciembre del 2020, entran en el régimen de moratoria porque vencieron antes del 31 de agosto del 2021, que es la fecha de corte para entrar en el régimen de moratoria, y de esa forma regularizan la cuestión. Por supuesto, si entran en moratoria tienen condonación de sanciones y van a tener cierta condonación de intereses dependiendo la calidad de contribuyentes que tengan. Ahora bien, puede ser que el contribuyente no entre en moratoria y que el fisco venga con posterioridad y le exija a los contribuyentes que valuaron el inmueble conforme al dictamen 1 del 2018, siguieron el criterio del fisco, viene la administración y le dice, ahora les exijo el ajuste. Ajuste que el fisco va a propiciar, ahora vamos a ver cómo, y en definitiva el contribuyente, si se ajusta a la pretensión fiscal, es decir, si cambia su concepto, yo creo que no habría posibilidad de que el fisco le aplique sanción, porque el contribuyente tiene como defensa que siguió el criterio emanado de un dictamen de la administración. Esa es nuestra postura. En la práctica he visto que el fisco, por más que el contribuyente haya seguido lo que dice un dictamen, puede ser que aplique sanción, bueno, pero en definitiva está
la posibilidad de que el contribuyente vaya y discuta esa sanción en los lugares que corresponde la discusión. Bien, avanzamos entonces, y acá les he preparado cuáles son las normas supletorias. La ley de procedimiento que nosotros vamos a estudiar tiene el título 1 y el título 2, nos vamos a dedicar a esos dos títulos. El título 1 es toda la parte procesal de relación fisco-contribuyente, mientras que el título 2 es toda la actuación ante el Tribunal Fiscal, que es el organismo de alzada de competencia impositiva que el contribuyente puede acceder cuando está discutiendo una determinación con la administración. Lo que yo quiero marcar es que supletoriamente se aplica dentro de la ley de procedimiento tributario, esto lo marca el artículo 116, la ley de procedimiento administrativo. A ver cómo se aplica la ley de procedimiento administrativo en forma supletoria para todo lo que no está dicho en la ley de procedimiento tributario. El fisco me notifica a través de, vamos a ver, una de las formas es el domicilio fiscal electrónico. Me notifica. ¿Cuándo comienza a correr esa notificación? La verdad, esto no está dicho en la ley de procedimiento tributario, pero sí está dicho en la ley de procedimiento administrativo. Artículo 1, inciso E, tengo la posibilidad de ver con claridad, artículo 1, inciso E, de la ley 19.549, que el tiempo, el plazo, comienza a correr a partir del día siguiente a la notificación. Me notificaron un viernes, comienza a correr a partir del día lunes. Si me dieron 10 días, ahí desde ese momento comienzo a correr los tiempos. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación también se aplica en forma supletoria. Y como les di un ejemplo de la Ley de Procedimiento Administrativo, a ver un ejemplo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Bueno, cuando veamos procedimiento tributario, en la parte específica, la determinación, la discusión fisco-contribuyente, vamos a ver que hay todo un proceso reglado. Pero yo puedo, aún fuera de los tiempos del proceso, entrar con la figura de un hecho nuevo. Esto lo permite el 365 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Hecho nuevo, aún fuera de los plazos. De producirse un hecho nuevo, yo tengo que avisar en el expediente que hay un hecho nuevo que lo voy a adjuntar como prueba, aun cuando haya cerrado el periodo probatorio. Eso me lo permite la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y el Código Procesal Penal de la Nación se aplica, la situación donde hemos aplicado esta norma supletoria es cuando el fisco establece una sanción de menor peso, modifica una sanción, no ha pasado muchas veces, pero cuando ha pasado, ahí se aplica la ley penal más benigna. Aun cuando el contribuyente haya cometido el ilícito con la sanción más alta, si después se modifica por ley la sanción y hay una sanción más leve, el contribuyente tiene derecho a que le apliquen esa sanción por el hecho de la aplicación de la ley penal más benigna. En definitiva, eso surge del Código Procesal Penal, no está dicho en la ley de procedimiento. En materia de tramitación ante el Tribunal Fiscal, por supuesto se aplica supletoriamente, esto está definido en el 197 de la ley de procedimiento, el reglamento procesal del Tribunal Fiscal, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el Código Procesal Penal, en definitiva, son las normas de aplicación supletoria
para el título segundo de la ley de procedimiento. Bueno, algunas cuestiones más para ya meternos en el tema técnico que quiero ver. Tiene que ver con el ámbito de aplicación. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la ley de procedimiento tributario, es la ley de procedimiento tributario nacional. Estoy en el ámbito nacional. Si el contribuyente tiene un problema en el impuesto a los ingresos brutos o con el impuesto inmobiliario, ahí estamos en un tratamiento provincial y la norma de aplicación es la ley fiscal de la provincia de Buenos Aires o la ley fiscal de Capital Federal, donde exista competencia, donde esté el poder tributario provincial. Ley de procedimiento tributario es de aplicación a nivel nacional. El ámbito en cuanto a la definición de los impuestos está definido por la propia ley, como principio general en el artículo 112, IVA, ganancia mínima presunta, el impuesto a los combustibles líquidos, todos los impuestos internos. Pero atención, que hay leyes que en su propio ordenamiento definen la aplicación de la ley de procedimiento tributario, como por ejemplo bienes personales. En definitiva, el ámbito de aplicación es el nacional. Los impuestos están definidos en el 112 o en la propia normativa del impuesto, y lo que ahora quiero ver es el sistema de determinación. ¿Cómo se determina la obligación tributaria de esos impuestos que hemos visto? ¿Cómo se determina? Bueno, esto está previsto en el artículo 11. Hay dos sistemas de determinación de la obligación tributaria, pero en definitiva solo se aplica en este momento uno, que es el de la declaración jurada. Este primer párrafo del artículo 11 dice que la determinación y percepción de los gravámenes nacionales se efectuará sobre la base de la declaración jurada. Esto data desde el año 1946, está copiado del ordenamiento alemán y por eso tiene un error grosero, porque no es sobre la base de la declaración jurada, sino que es en la declaración jurada, que son dos cosas distintas. Es un procedimiento unilateral. Es el contribuyente el que determina la obligación tributaria en la declaración jurada. Nosotros no tenemos, como el ordenamiento alemán, un sistema mixto donde el contribuyente aporta datos datos en la declaración jurada y la determinación se hace sobre la base de la declaración jurada. No, este es un sistema donde el contribuyente es el que realiza la liquidación. Es el contribuyente el que determina la obligación tributaria. Distinto es el procedimiento del artículo 11, tercer párrafo, que ahí sí, ese es de liquidación administrativa. Ese procedimiento sí es mixto. En ese procedimiento, que se utilizó, por ejemplo, para el impuesto al parque automotor a nivel nacional, el contribuyente presentaba los datos en la declaración jurada y el fisco hacía la liquidación administrativa. Ese sistema no se utiliza. Y entonces insisto con esto. La declaración jurada es el sistema de la autodeterminación. Es el contribuyente. El contribuyente presenta la declaración jurada, determina la obligación tributaria en la declaración jurada. Fíjense en ustedes, y ya quiero marcar algunas ideas fuerzas de la ley de procedimiento. Toda la ley busca que el contribuyente presente su declaración jurada. El problema más grande que tiene la administración es cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada. Si el contribuyente no presenta la declaración jurada, existen distintos institutos
distintas herramientas en la ley, tratando de que el contribuyente corrija esa situación. Y fíjense en ustedes, los institutos tienen distintos fines. El primero, eminentemente recaudatorio, artículo 31. Se llama pago provisorio de impuesto vencido. Tiene un mecanismo propio. El fisco, cuando el contribuyente no presentó la declaración jurada, fíjense, el contribuyente no presentó la declaración jurada, tiene que haberse producido el vencimiento. El fisco espera hasta el vencimiento, no se presentó. Para poder aplicar pago provisorio de impuestos vencidos, que tiene como fin la recaudación, el fisco debe notificar, intimar al contribuyente que en el término de 15 días presente la declaración jurada. Y entonces, si se da esta situación, el contribuyente no presentó el vencimiento, el fisco lo emplaza a hacerlo, lo intima. 15 días, pasa el tiempo. El contribuyente no cumple con la obligación de presentar la declaración jurada. Ahí viene un punto más. El fisco tiene que tener conocimiento de la medida tributaria. Tiene que el contribuyente haber presentado en un periodo anterior una declaración jurada. Esto no ocurre si el contribuyente se inscribió. Si el contribuyente se inscribió en el año 2019 y nunca presentó declaración jurada a la fecha, el fisco no puede aplicar pago provisorio de impuesto vencido. Ahora, si el contribuyente se inscribió en el 2019, presentó declaración jurada en el 2019 y no la presentó en el 2020, la del 2021 todavía no venció, va a vencer en junio, y hablando de ganancias y bienes personales, persona humana, el fisco por la del 2020, hoy ya pasó el vencimiento, hace tiempo que pasó el vencimiento, entonces lo intima. Pasan 15 días, no presentó la declaración jurada, y entonces el fisco avanza con un pago provisorio de impuesto vencido. Un valor que va a determinar el fisco en función de las declaraciones juradas presentadas anteriores, en este caso va a tomar la del año 2019 porque es la única que tiene, y ese valor es a cuenta. Pero con una consideración más, el fisco cuando utiliza la figura del artículo 31 lo hace bajo ejecución, lo manda a juicio. Se lo da a los abogados del fisco y los abogados del fisco inician el juicio. Este instituto, pago provisorio de impuesto vencido, lo que busca es que el contribuyente presente la declaración jurada. Todos los que estamos en materia impositiva sabemos que si no presentamos una declaración jurada y el fisco me lo emplaza bajo apercibimiento del artículo 31, yo tengo 15 días para presentar declaración jurada o saber que me va a venir juicio de ejecución fiscal. Pero hay otro camino, otro instituto que tiene, que es el que vamos a comenzar analizando nosotros, es la determinación de la obligación tributaria por el fisco. Cuando el contribuyente no determina, obliga a que el fisco sea quien lo determina. Entonces, el fisco va, como primer punto, va a tener que ver cuál es el quantum de la obligación tributaria. Porque el que sabe cuánto es, ganancias. Yo no presenté ganancias del 2020, pero el que sabe cuál es el impuesto, en principio es el contribuyente. Los ingresos, los gastos, las deducciones. Supongamos que yo, como persona humana, soy responsable inscripto en IVA. Van a ver ustedes después que un contribuyente, persona humana, puede ser responsable inscripto en IVA o puede ser contribuyente en monotributo. Siendo responsable inscripto en IVA, yo en mi caso soy responsable inscripto en IVA, el fisco tiene toda la información de mis ingresos y toda la información de mis compras con IVA y de mis gastos. Pero si yo tengo otro tipo de ingresos, por ejemplo,
participo, soy accionista de una sociedad y recibo dividendos, que eso está alcanzado en ganancias a la alícuota del 7%, es una imposición cedular. O si en el año vendí un inmueble que no estaba afectado a la actividad, lo tenía como inversión, ese inmueble lo había adquirido con posterioridad al 1 de enero del 2018, alcanzado también por imposición cedular. El fisco desconoce esa situación y entonces, para poder hacerme la determinación de oficio, tiene que recorrer un camino previo, se llama actuaciones administrativas previas, que es la tarea de la fiscalización. Va a tener que venir, decirme que estoy bajo fiscalización, y ya en el primer momento que me diga que estoy en fiscalización, lo que va a buscar el fisco es, está en fiscalización 2020 porque no presentó la declaración jurada. ¿Por qué no la presenta? Ya va a empezar a insistir que la presente en la fiscalización. Una vez que tenga el quantum tributario, yo me la presento, avanza, va a hacerme un pedido, me va a conformar su posición, una prevista, va a decir, esta es la pretensión fiscal, regularice, y yo no lo regularizo. Entonces el fisco está obligado a hacerme la determinación de oficio. La determinación lo que busca es suplir al contribuyente porque no presentó la declaración jurada. Entonces fíjense en ustedes, son dos institutos, los puede hacer al mismo tiempo. Puede el fisco, si yo no presento la declaración jurada, aplicarme pago provisorio de impuesto vencido, artículo 31, y además iniciarme la fiscalización para determinar la obligación tributaria, y una vez que la determine, una vez que hace toda la tarea de fiscalización y tiene el quantum tributario, se para y me dice, rectifica o te determino. Si yo no rectifico, avanza con la determinación. Son dos caminos. Incluso, pago provisorio es mucho más rápido. Avanza con el pago provisorio. Yo hago un pago a cuenta porque si no el fisco me ejecuta. Cuando el fisco saca el juicio de ejecución fiscal, yo pago, tengo que pagar las costas del juicio, tengo que pagarle los gastos del juicio y las costas, los honorarios al abogado, y en definitiva, eso que pagué es a cuenta. No obstante, el fisco sigue con la determinación. Fíjense en que son dos caminos distintos. La determinación realizada por el fisco, el camino está en los artículos 16, 17 y 19. Mientras que pago provisorio de impuesto vencido está en el artículo 31. ¿Hay algo más que puede hacer el fisco cuando yo no presento la declaración jurada? Sí, aplicarme sanciones. Y en materia de sanciones, quiero que sepan que hay dos tipos de sanciones. La primera, sanciones por infracciones a los deberes formales. El simple hecho que yo no presente una declaración jurada a su vencimiento ya me genera una infracción formal. Y es por eso que la ley de procedimiento prevé en el artículo 38 lo que es la multa automática por la falta de presentación de una declaración jurada determinativa. Yo no presente la declaración jurada determinativa, ya el fisco automáticamente me saca la infracción a los deberes formales. Pero además, el hecho de no presentar una declaración jurada también está previsto como conducta omisiva en el artículo 45. Yo les decía, hay dos tipos de infracciones, las formales y las materiales. Las formales, cuando hay el incumplimiento de una pauta de relación. Tengo que presentar la declaración jurada el 15 de junio y no lo hice. El día 17 ya tipifiqué la infracción formal. Ahora, las materiales comportan una conducta antijurídica y un perjuicio fiscal concreto.
yo omití determinar la obligación tributaria. Y entonces, como omití, estoy encuadrado en el artículo 45. Falta de presentación de la declaración jurada es una conducta omisiva, en principio está tipificada en el artículo 45. Vamos a ver que después ese artículo 45 tiene un artículo 49 que establece, en algunos casos puntuales, exhibición y reducción de sanciones. Yo estoy haciendo un marco de referencia para decirles a ustedes cómo la ley de procedimiento se preocupa que el contribuyente presente la declaración jurada determinativa de la obligación tributaria en distintos institutos. En definitiva, los institutos que estoy marcando son 3. El recaudatorio, pago provisorio de impuesto vencido, el instituto para determinar la obligación tributaria, para suplir la no autodeterminación realizada por el contribuyente, y el instituto sancionatorio de una forma de corregir. Vamos a ver que ese instituto sancionatorio se quedó en cuanto a valores en el tiempo, y por eso el fisco busca paliar con otras sanciones que se llaman sanciones impropias. Bien, voy ahora a esquematizar una situación que es necesario que la esquematice porque me sirve para las clases siguientes. Recuerden que lamentablemente ahora vamos a estar un poco cortados, voy a dar clase cada 15 días. Hoy, la próxima clase es el 30 de abril, porque el 23 tomamos examen, y la próxima clase es el 14 de mayo. Pero después ya voy a tener continuidad. Necesito tener continuidad en la clase de los sábados para poder hacer didáctico toda esta cuestión de procedimiento. A ver, ahora lo voy a hacer bien esquemático. Hasta ahora fui hablando de situaciones generales. Quiero ahora hablar un poquito de una situación que necesito que ustedes me sigan porque es fundamental para el análisis posterior. Yo hablé de declaración jurada determinando obligación tributaria. Y entonces ahora me voy a quedar con este concepto. Hay 2 tipos de declaración juradas: las determinativas y las declaraciones juradas informativas. Tienen ustedes que, siempre que estemos hablando de declaración jurada, lo primero que hay que vislumbrar si estoy en presencia de una declaración jurada determinativa o una declaración jurada informativa. Determinativa, estoy en el artículo 11. El contribuyente está en la declaración jurada determinando la obligación tributaria. Así, cuando el contribuyente establece su impuesto a las ganancias, bienes personales, o cuando una sociedad está liquidando responsables sustitutos, bienes personales, o una sociedad presenta ganancias, persona jurídica, o cuando un contribuyente, persona humana o sociedad, está determinando IVA, en todos los casos estamos en presencia de una declaración jurada determinativa. Más allá que hoy en la práctica hay algunos casos donde se presenta un sistema aplicativo, en otros se utiliza el servicio web, en todos los casos hay la presentación de una declaración jurada determinativa. ¿Cuándo es informativa? Cuando el contribuyente está entregando solamente datos, pautas, no está exteriorizando tributo. Todos los años las sociedades deben informar cuáles son sus accionistas, cuáles son su órgano de conducción, los directorios, el directorio, los socios gerentes. Esa información anual es una declaración jurada informativa. Cuando un contribuyente presenta la información de las operaciones del mes, sus ingresos y sus egresos,
estamos en presencia de una declaración jurada informativa. Entonces, 2 declaraciones juradas, determinativas e informativas. Pero también les tengo que decir que tanto las determinativas como las informativas, podemos hablar de declaraciones juradas originales o rectificativas. Tengan presente que la primera declaración jurada que se presenta por un impuesto y un periodo es la declaración jurada original. Lo mismo me pasa si yo en un periodo estoy informando. Informé este periodo, el periodo 2 del año 22, lo informé. Si yo rectifico, voy con la rectificativa del periodo 2, 22, para el sistema va a ser la declaración jurada 1. Lo mismo me ocurre con una rectificativa. Vamos a ver ahora que se puede rectificar en más, se puede rectificar en menos solo en determinados casos, pero si yo presenté la declaración jurada original por IVA de enero del 2022, ¿puedo rectificarla? Sí, voy a tener que rectificar la declaración jurada y entonces estoy en presencia de una declaración jurada rectificativa. Tanto las informativas como las determinativas tienen la posibilidad de rectificarse. ¿Quedó claro cuándo es original, cuándo es rectificativa? Puedo rectificarla 2, 3, 6, 11 veces una declaración jurada determinativa. Las informativas es muy difícil que la rectifique más de una vez, pero podría darse el caso también. Siempre una rectificativa anula las presentadas anteriormente. Cuando hablamos de declaración jurada determinativas, quiero hacer también una diferencia grande. En materia de declaración jurada determinativas, las quiero dividir. Esto no está en ningún libro de doctrina, pero sí es una realidad práctica, en determinativas propiamente dichas y en lo que es la minuta de pago. Cuando yo hago una declaración jurada y determino un impuesto, luego contra ese impuesto, en función de lo que me establece el 27 de la Ley de Procedimiento, voy imputando retenciones, percepciones, saldo a favor. Y entonces, es claro que hay en las declaraciones juradas determinativas, las dividimos en determinativas propiamente dichas, hasta el impuesto determinado es una cosa, y luego la minuta de pago es todo lo que se imputa contra ese impuesto determinado. Las informativas las puedo dividir en declaraciones juradas informativas propias o de terceros. Cuando alguien está informando sus operaciones de compra y venta, es una declaración jurada informativa propia. Cuando la sociedad está informando quiénes son los accionistas, quiénes son los órganos de dirección, ahí estamos frente a una declaración jurada informativa de terceros. Y otra cosa que quiero marcar, que es que las rectificativas pueden ser voluntarias o a requerimiento. Tanto para las informativas como para las determinativas. Por supuesto, esto sucede más en las determinativas. Yo presenté una declaración sin que medie inspección, la rectifico. Estoy en presencia de una rectificativa voluntaria. También se la denomina rectificativa espontánea. ¿Qué significa? Que es el contribuyente el que decidió rectificar sin que medie intervención de la AFIP. Ahora, puede darse el caso que yo haya presentado una declaración jurada original, se me inicia una inspección y a partir del inicio de la inspección, cualquier rectificativa, no solo la del periodo que se me está investigando, el inicio de la inspección, lo que se llama técnicamente la orden de intervención, define cuál es el periodo, cuáles son los impuestos, cuál es el inspector, cuál es el supervisor. El hecho de que yo esté bajo inspección,
cualquier rectificativa que haga, no solo de los impuestos que me están fiscalizando, sino de cualquier tributo del contribuyente, cualquier periodo, es una rectificativa a requerimiento. Todo esto es importante por el tema de la graduación de sanciones. Y ahora quiero ver el tema de rectificativas en más o en menos. Voy a empezar con el concepto de rectificativa en menos. ¿Yo puedo rectificar en menos? Durante mucho tiempo dijimos que no, estaba limitado en el artículo 13. Hoy el artículo 13 me permite la posibilidad, la verdad, la posibilidad que me permite, a ver si lo tengo acá, rectificativas en menos. Por supuesto, ustedes acá tienen todo lo que hemos hablado, ordenado. Rectificativa en menos, no se puede rectificar en menos. La ley 27.430 me dio la posibilidad, que les pongo acá, posibilidad de rectificar en menos solo cuando la declaración jurada en menos se presentara dentro del plazo de 5 días del vencimiento general y la diferencia de dicha rectificación no excediera el 5% de la base imponible originalmente declarada. La verdad es muy difícil que esto ocurra en la práctica, que yo necesite hacer una rectificativa en menos y la haga dentro de los 5 días y solo modifique un 5%. Sin embargo, es algo que está planteado, nunca el fisco lo reglamentó, debería haberlo reglamentado, pero no lo hizo, y en definitiva lo que quiero marcar es: puedo rectificar en menos, sin este condicionamiento, cuando el error haya sido en la minuta de pago. A ver, lo que establece la norma está para lo que es la rectificativa propiamente dicha. Yo lo que no puedo modificar en menos es el impuesto. Supongamos mi caso, declaré impuesto a las ganancias, 100.000 pesos de impuesto. Y contra los 100.000 pesos imputé retenciones, percepciones y anticipos, que en conjunto me daban 90.000. Pagué 10.000 pesos. Luego, con posterioridad, me doy cuenta que computé mal las retenciones. En lugar de darme el conjunto de retenciones, percepciones y anticipos 90, el importe correcto era 140. ¿Puedo rectificar? Sí. ¿El sistema me lo permite? Sí. ¿Por qué? Porque yo no cambio el impuesto. El impuesto es 100.000. Voy a poner ahora, dentro de las retenciones, percepciones, anticipos y de ingreso directo, fíjense, sumo ahora 150.000 pesos de concepto a mi favor. Tengo 10.000 que había ingresado y corrijo, en lugar de poner 90, pongo 140. Automáticamente eso me genera un saldo de 50.000 pesos. Ese saldo es de libre disponibilidad. ¿Por qué? Porque yo rectifiqué en menos, no es que rectifiqué en menos el impuesto, sino lo que consideré es que los ingresos a cuentas que yo había tomado estaban mal, los corrijo y eso me genera a mí la posibilidad de tener un saldo a favor de libre disponibilidad. Insisto, lo que no puedo hacer es entrar y cambiar el impuesto. La verdad, el impuesto lo podría cambiar dentro de los 5 días hasta 104.500 pesos. Ahí no tendría problema porque es lo que me permite ahora la norma, porque estoy dentro del 5% y porque lo hice dentro de los 5 días. Pero si yo me equivoqué en el impuesto y en lugar de ser 100.000, el impuesto, perdón, dije 104, hice la cuenta para arriba, es para abajo.
tenía que haber puesto 95.500 para ser declarado de menos. Cambié para poder entrar en el esquema actual. Si yo había declarado 100.000, puedo poner 96.500 pesos porque estoy dentro del 5% que es el rango que me permite. Y para ello lo tengo que hacer dentro de los 5 días. Eso lo puedo hacer. Puedo rectificar de menos. Ahora voy a hacer otro análisis. Declaré un impuesto de 100.000, pero me doy cuenta cuando reviso que el impuesto determinado fue de 70.000 pesos. Y entonces la diferencia es 30.000, choco con la posibilidad de rectificar en menos que me permite la norma, no puedo rectificar. ¿Cómo lo corrijo? Y entonces, en este punto, tengo dos alternativas, una práctica y una técnica. Si yo estuviera en IVA y detecto un error en la determinación de la obligación tributaria, podría, digo IVA porque la declaración jurada es mensual, en ganancias también lo puedo hacer, pero es un año que tengo que esperar para restituirme lo que puse de más. Por eso voy al ejemplo de IVA, porque eso sí puede darse más fácil en la práctica. Yo me equivoqué en febrero y computé débito 100.000, crédito 20.000 e ingresé 80.000 pesos. Pero después me doy cuenta que el crédito no eran 20, sino que eran 50. O sea que ingresé 30.000 pesos de más. ¿Puedo rectificar esa declaración jurada? No, no se puede rectificar en menos. Lo que sí puedo hacer es esos 30.000 que no me computé correctamente de crédito en febrero, computármelo en el mes que me doy cuenta. Cuando me doy cuenta lo computo. De esta manera, yo estoy corrigiendo en un periodo siguiente la declaración jurada anterior. Esto es válido, se llama teoría de las correcciones simétricas y lo permite la ley de procedimiento. Lo permite en el artículo 81, anteúltimo párrafo, que establece que ante una verificación, la AFEP deberá compensar ingresos en exceso respecto de los ingresos en defecto. No dice puede, no dice si quiere. La norma es contundente. Deberá compensar. Por supuesto, hasta anular el ingreso en exceso, aun cuando se trate de distintos impuestos y aun cuando la acción de repetición estuviese prescripta. Esto en la actualidad está convalidado por la administración. En algún momento hubo resistencia. Recuerdo que este tema lo había puesto un autor hace mucho tiempo, cuando se modificó el IVA, pasó de ser anual a mensual. Enseguida el autor alertó sobre esta situación y en un primer momento el fisco no dijo que no, pero después la jurisprudencia llevó a que el fisco corrigiera su actitud y eso hoy está perfectamente aceptado. Se llama la teoría de las correcciones simétricas. Y un punto más, el tema técnico. Por supuesto, yo también tengo el camino técnico. Este es práctico, lo voy a tener que guardar en algún papel de trabajo. El día que venga un inspector, le voy a tener que demostrar que en febrero se ingresó de más, o dicho de otra manera, no se computó el crédito fiscal correctamente en febrero, y entonces lo que no computé en febrero lo computé en un mes posterior. En definitiva, lo voy a tener que demostrar, hacerle leer al inspector
el último párrafo del artículo 81 de la ley de procedimiento. Este es un procedimiento más práctico ahora. Técnicamente, ¿qué es lo que puedo hacer? No quiero hacer ese sistema, en algún momento no estaba convalidado, hoy les puedo asegurar que está convalidado, pero no me quiero exponer a que venga un inspector y me diga que sí o no. Entonces tengo el camino técnico. El camino técnico es cuando alguien se equivoca e ingresa un impuesto de más, tiene el camino de la repetición. Artículo 81 de la ley, el camino de la repetición es, tengo que presentar una rectificativa de menos. La presento con una nota explicando dónde está el error, dónde me equivoqué, tendría que adjuntar la contabilidad o el libro de IVA compras donde demuestre que el crédito fiscal era superior, y de esa manera el fisco resuelve. Se toma un tiempo y cuando el fisco resuelve, en el momento que resuelva, yo voy a tener la disponibilidad de ese saldo. La disponibilidad, si surge, ya es un tema muy técnico, pero se los tengo que decir, si surge de ingresos directos en el IVA, si surge de lo previsto en el 24, segundo párrafo de la ley de IVA, es de disponibilidad. Si surge de un excedente de crédito sobre débito, el fisco me lo autoriza y eso solo va a agotar, estoy paradito en el 24, primer párrafo de la ley de IVA, solo va a agotar débitos fiscales futuros. Me queda comentarles que el contribuyente puede rectificar en más. Eso es una obviedad, pero lo quiero decir. Todo contribuyente que presente una declaración jurada tiene la posibilidad luego de corregirla y si ingresa de más, si presentó un impuesto de 100.000, con posterioridad pone un impuesto de 115 y, por supuesto, la primera consideración que quiero hacer es que lo que ingresa de más fuera del vencimiento, solo por esa parte corresponden intereses resarcitorios, de forma automática. El contribuyente presentó un impuesto 100.000, supongamos que no tenía anticipo, retenciones, pagó. 5 meses después se da cuenta que está mal la declaración jurada. En forma espontánea rectifica. Si rectifica en forma espontánea, solo le corresponden intereses resarcitorios. ¿Desde cuándo? Desde el vencimiento hasta el momento del pago. Intereses que se calculan solo sobre lo que no pagó. En materia tributaria, distinto que en el derecho privado, lo abonado en forma parcial cancela la obligación en forma parcial. O sea, solo se deben intereses resarcitorios por lo que dejó de pagar. Y ahora viene este supuesto. ¿Qué pasa si el contribuyente 5 meses después rectifica, paga solo los 15.000 pesos y no paga los intereses? Supongamos que los intereses, en este momento la tasa es 3 y pico, supongamos que sea 3 para hacerlo fácil el cálculo, 3% mensual por 5 me daría 15 sobre 15.000 pesos. En el momento que paga los 15.000 pesos, debería ingresar el 15% de 15.000. Sería algo así como 250. 15.000 por 15 son 15.000 más 750, 2.250. Al momento del vencimiento, solo ingresa los 15.000 y deja de ingresar los 2.250. Bien, a partir de ese momento, corren intereses sobre los intereses. Esto es así porque lo dispone el 5º párrafo del artículo 37 de la Ley de Procedimiento. Antes no era así, hasta el año 2000 tuvimos como pauta la figura del anatocismo, no había interés sobre interés, pero en la actualidad existe intereses sobre intereses. La parte de intereses no ingresados es una nueva obligación con vencimiento desde ahí en adelante.
Quiere decir que si el contribuyente quisiera regularizar toda la situación a un mes de haber pagado los 15.000, va a tener que ingresar los 2.250 más el interés del 3% si la tasa fuera 3%. La tasa es más del 3% mensual, yo la estoy usando para hacer el cálculo más simple. Bien, hemos visto rectificativa de más, he dicho que si no hay inspección, no hay sanción, porque ahí estoy protegido por el artículo 49, primer párrafo de la ley de procedimiento, pero atención, que si hay inspección, el contribuyente, cuando rectifica requerimiento, ya tiene una parte de la sanción. Vamos a ver después que hay distintas instancias de reducción de la sanción al mínimo legal en el artículo 49. Solo no hay sanción si el contribuyente rectifica en forma voluntaria. Estoy hablando de la sanción por infracción a los deberes materiales. Bien, definido entonces todas las cuestiones de la declaración jurada, me quiero meter un poquito en el proceso de determinación de oficio. Recuerden ustedes que habíamos hablado de los institutos que tiene la ley tendientes a que el contribuyente presente la declaración jurada. Bueno, acá está. Todo lo que hemos dicho se encuentra en el material. Tienen la posibilidad después de verlo, de ir analizándolo. Lo que me queda por ver es esta parte de la determinación de oficio. Entonces, siempre dentro del supuesto de que el contribuyente declaró, ¿cuándo puede haber determinación de oficio? Ya hemos visto que si el contribuyente no declara, no presenta la declaración, el fisco tiene la posibilidad de iniciar proceso de determinación de oficio. En este caso, si no presentó la declaración jurada, el fisco tiene que avanzar con la tarea administrativa previa, lo que se denomina en la práctica con la tarea de inspección. Inspección, fiscalización, que tienen el nombre cuando el contribuyente ha presentado declaración jurada. Vienen a inspeccionar, a fiscalizar. Ahora, si el contribuyente no presentó declaración jurada, el fisco tiene que suplir la acción determinativa del contribuyente. No obstante, en todos los casos llamamos inspección, fiscalización. Habíamos visto que si el contribuyente no presenta la declaración jurada, ese es un motivo para que el fisco inicie el proceso de determinación de oficio. Proceso que comienza con una inspección porque es necesario que el fisco determine el quantum. ¿Qué es determinar el quantum? Saber cuánto tiene que pagar de impuesto el contribuyente. Ejemplo, IVA. No presentó la declaración jurada de IVA. Viene el fisco, va a pedir la información de los ingresos para ver cuál es el débito fiscal, de la compra para ver cuál es el crédito fiscal. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando el contribuyente presenta la declaración jurada? ¿Puede haber proceso de determinación de oficio? La respuesta es sí. Solo cuando el fisco impugna la declaración jurada presentada. Y entonces, aquí lo primero que quiero comentarles, que es lo que dice el 16 de la Ley de Procedimiento, la determinación de oficio se va a dar en estas dos circunstancias, solo dos circunstancias. La primera, que el contribuyente no haya presentado la declaración jurada. La segunda, que el contribuyente haya presentado la declaración jurada, pero la misma resulta impugnable. ¿Quién la impugna? El fisco. En los dos casos, el fisco va a tener que determinar el quantum. En el primero, porque el contribuyente no lo hizo. En el segundo,
el fisco va a tener que determinar el quantum de la obligación y darse cuenta que es distinto al que determinó el contribuyente para poder impugnarlo. ¿Me sigue? Por lo tanto, lo que estoy ahora desarrollando es, en el proceso de determinación de oficio, en los dos casos, tanto cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada como cuando la presentó, para que resulte impugnable, el fisco va a tener que hacer una tarea administrativa previa. Quiere decir que el proceso de determinación de oficio tiene una tarea administrativa previa, tendiente a determinar el quantum de la obligación, y recién comienza con la vista al contribuyente. Vista al contribuyente. Es el inicio del proceso de determinación de oficio. Proceso que tiene tres partes. El comienzo, la vista. La segunda parte es la contestación y ofrecimiento de pruebas que hace el contribuyente. Y la tercera etapa, y etapa final del proceso de determinación de oficio, es la resolución por parte de la administración. Tres etapas perfectamente identificadas: vista, contestación y resolución. Ahora, todo esto es tendiente a determinar la obligación tributaria. Pero, ¿qué pasa cuando la obligación tributaria está determinada, pero cancelada en forma impropia? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, un contribuyente presentó la declaración jurada. Presenta la declaración jurada, determinó impuesto, pero la cancela en forma impropia, con un cheque sin fondos, con un régimen de diferimiento inexistente. O en alguna época, cuando el fisco no tenía tanto control, el contribuyente determinaba impuestos y después consignaba retenciones, percepciones que no había tenido, anticipos que no había ingresado. Hoy ya es difícil porque el sistema de cuenta tributaria está arriba, está controlando todas estas situaciones. Pero podría darse el caso que el contribuyente tenga retenciones no correctas. Y entonces, ahí atención que se aplica el artículo 14 de la Ley de Procedimiento. La consideración que tengo que hacerles es que en esos casos el fisco no necesita avanzar con el proceso de determinación de oficio, sino que con la simple intimación administrativa de pago, el fisco avanza. No necesita determinar. ¿Por qué? Porque el impuesto ya está determinado, lo determinó el contribuyente. No se está impugnando la determinación, sino que se está intimando al pago. Eso se encuentra en el artículo 14. Fíjense ustedes, acá. Atención, no será necesario procedimiento de determinación de oficio, siendo suficiente la simple intimación de pago de la diferencia pretendida por la FIP cuando en la declaración jurada se computen contra el impuesto determinado o el saldo a favor de la FIP conceptos o importes improcedentes, retenciones, pagos a cuenta, anticipos, que son inexistentes. O el impuesto se cancele con cheques sin fondos, certificado de cancelación de deuda falso, regímenes promocionales incumplidos. Esto, les cuento, es lo que dice el artículo 14 de la Ley de Procedimiento. En definitiva, lo único que hicimos acá es hacer un pequeño esquema, pero esto es textual lo que dice el artículo 14 de la Ley de Procedimiento. Y entonces, tengan presente que vuelvo a esta idea central, que está en el artículo 16, es una idea fuerza, suele ser pregunta de examen. ¿Qué es lo que pasa cuando el fisco debe avanzar con el proceso de determinación de oficio? El fisco debe avanzar con el proceso de determinación de oficio cuando el contribuyente no haya presentado la declaración jurada, o cuando, habiéndola presentado,
esta resulte impugnable. Y algo más que quiero ahora decirles para completar esta idea fuerza de lo que prevé el artículo 16. En nuestro sistema tributario hay un hecho que tiene prioridad sobre otro. La determinación de la obligación tributaria, el fisco la puede hacer sobre base cierta o sobre base presunta. Pero atención, priva la base cierta. Si el contribuyente tiene libros contables, el fisco está obligado a determinar la obligación tributaria en función a base cierta. No puede aplicar sin razón presunción. Ahora, cuando el contribuyente no lleve libros o cuando el fisco pruebe que no existe base cierta o no es confiable, para decirlo mejor, existe base cierta pero no es confiable, entonces el fisco dice no existe base cierta. Cuando impugna esa base cierta, solo ahí se puede ir en función a presunciones. Presunciones que están pactadas en la ley. Las presunciones pactadas en la ley se encuentran a lo largo del artículo 18, que las vamos a analizar. En definitiva, quiero hoy que sepan esto, que el proceso de determinación de oficio es el mismo, ya sea que el fisco determine en base cierta o en base presunta. ¿Está bien? Estas dos ideas fuerzas están en el artículo 16. ¿Cuándo se realiza determinación de oficio? Cuando el contribuyente no haya presentado declaración jurada o resulte impugnable la presentada por el contribuyente. Y la otra idea fuerza. El proceso de determinación de oficio va a ser el mismo, ya sea que el fisco determine en base cierta o en base presunta la obligación tributaria. Y ahora un ejemplo para que ustedes vean cómo el fisco simplemente puede desconocer la base cierta, que es lo que hace el fisco en la práctica. Y acá tengo que introducir un tema nuevo, un tema argentino, lo voy a decir como se habla en la jerga, el tema de facturas truchas. Mal argentino, la verdad, fenómeno de nuestra comunidad. Esto es muy profundo, pero en muchos países hay evasión, pero hay un respeto ético sobre lo que va por el circuito marginal y lo que va por el circuito legal. A nadie se le ocurriría lo que pasa en nuestro país, que hay inescrupulosos que generan comprobantes apócrifos. El tema da para un debate, es muy profundo. Yo lo que quiero solamente es llevarlo al terreno práctico. Si algún día viene el fisco y le dice a un contribuyente, mirá, está mal este comprobante. ¿Por qué está mal? Dice, no, porque lo hemos detectado que está en una base APOC. Por lo tanto, vos lo que tenés que hacer es rectificar la declaración jurada anulando el cómputo de crédito fiscal en el IVA, la deducción en ganancias de estos tres comprobantes. Y entonces, muchas veces el contribuyente se ve tentado para hacerlo. O dice, bueno, supongamos que el contribuyente haya comprado de buena fe, que el inescrupuloso en ese caso haya vendido y haya hecho factura apócrifa en otro lugar, o que se trate de un error del fisco de imputar a alguien como apócrifo y no lo es. Supongamos, voy a suponer por un segundo la buena fe del contribuyente. El contribuyente dice, me lo saco de encima, 3 comprobantes, rectifico. Ese contribuyente al rectificar está consintiendo el ajuste, pero está haciendo algo desde el punto de vista de estrategia mucho más peligroso. Está reconociendo que la contabilidad no es fidedigna, que la contabilidad no es válida.
porque él está reconociendo que tuvo comprobantes marginales. Eso le da pie al fisco para que después el fisco pueda entrar y ya no reconocer la base cierta y poder aplicar cualquier tipo de presunción. Esto lo digo porque cuando hablé de impugnar la base cierta, ¿cómo puede impugnarse la base cierta? Bueno, este es un ejemplo, también podría, otro ejemplo, el fisco llegar a hacer un arqueo y detectar que no dan los números con lo que está contabilizado, y esa es otra forma de impugnar la contabilidad. Bien, hasta aquí entonces lo del tema del día. Les agradezco a todos la presencia, quedamos en contacto. La próxima clase vamos a ir avanzando en el esquema de la determinación de oficio. He cumplido con todos los puntos. Quedo en contacto, repito, mi mail, humberto@humberto10.com. Quedó ya planteado que cualquier inquietud me la hacen llegar. Los que están sin acceso a la A24 se ponen en contacto conmigo, lo voy a derivar en la que sabe cómo dar acceso, que es la jefa de trabajo práctico. Cada uno cumple su función acá en la cátedra, y eso es una linda manera de trabajar en equipo, que todos nos repartimos las funciones y vamos cumpliendo. Quedo a disposición, les mando un fuerte abrazo y felices Pascua para todos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Lo que quieran. ¿Esta clase entra en el primer parcial de teoría? Por supuesto, todo lo que yo dé entra en los exámenes. Yo tengo mucha memoria y me acuerdo de todos los temas que di. Hoy hablé de resolución de interpretación, de resolución de reglamentación. La forma que nosotros tenemos de evaluar es tratar de incorporar muchas de las cosas que decimos en clase, porque sabemos que no llegamos a ver todo el espectro. ¿Está bien? Por supuesto, necesito también que todos ustedes hagan el esfuerzo de ver el material, de ver la ley, pero las preguntas de examen son muy lógicas dentro de la estructura. Lo que sí, la materia es difícil, porque cuando uno toma procedimiento, IVA, ganancia, yo tengo buen diálogo con los alumnos, con los profesionales, y la gente de Buenos Aires dice, ¿cómo hacen en La Plata? ¿No? Muchos me preguntan, ¿y en La Plata cómo? En el mano a mano, ¿cómo haces, Humberto, para desarrollar todos los temas en un cuatrimestre? La verdad es algo que hoy lo puedo hablar porque ya está, ya es una realidad, impuestos 1, impuestos 2, y también no quiero, esto se los digo porque lo estoy hablando con Patricio Bazán, que es el titular de impuestos 1, nosotros, cualquiera de nosotros, nos tomáramos exámenes nosotros, estaríamos en dificultad porque es vertiginoso el cambio. Entonces, nosotros nos poníamos en el hecho de, pobre el alumno que se distancia de dar el momento de dar el examen, porque a mayor distancia, en cualquier otra materia, a mayor distancia uno tiene más conocimiento, porque va estudiando, estudia más, estudia más, estudia más. Acá es imposible, porque acá han impuesto a mayor distancia más inseguridad porque hay más temas que me cambian. Y esto lo digo tratando de ayudarlos a ustedes, no es para asustarlos, por favor. La ayuda está en este hecho, de que ustedes no pierdan de vista que esta es una materia en la cual tienen que estudiar todos los días y dar el examen lo más rápido posible. Porque yo veo que hay gente que se queda y no da este examen, o da el otro, y cuando llega le cambiaron muchas cosas. Y ojo que nosotros no estamos cambiando. La verdad, yo trato de tomar las cosas que han perdurado en el tiempo, pero hay hechos. Hoy es importante saber que los dividendos es el 7%. Sí. Teníamos, conforme a la legislación de la 27.430, hoy el dividendo tenía que estar en el 13%. Pero no, cambió. Y otra cosa que cambió es la alícuota de personas jurídicas, que venía siendo el 30%, hoy, diciembre del 2000,
21 por la ley 27630. Ya cambió, ahora la alícuota es en función de la ganancia acumulada. En función de la ganancia acumulada, hasta 5 millones se paga el 25, de 5 millones a 50 millones se paga el 30, cuando se superan los 50 millones se paga el 35. Y esto salió por todos los diarios, y les cuento algo eminentemente práctico. Esto es para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2021. La lógica es que el ejercicio iniciado 1 de enero del 2021 cierre el 31 de diciembre, cuando estamos hablando de un ejercicio de una empresa en marcha. O sea que en principio el cierre el 31 de diciembre del 2021, que es en mayo, requeriría el sistema del fisco. Todavía no tenemos sistema. Ahora, hay contribuyentes que no cerraron en diciembre del 2021 y son contribuyentes. Por ejemplo, aquel que inició actividad el 4 del 4 del 21 y puso cierre de ejercicio agosto, ya le venció el impuesto. No tiene sistema, no tenemos sistema para liquidarlo. ¿Por qué? Porque el propio fisco también sufre con estos cambios normativos. Todos estamos pidiendo hoy, porque los profesionales, nosotros queremos hacer las cosas. Yo ya tengo cierres, empresa con cierre de diciembre, que ya sé cuánto tienen que pagar y todo. Quiero presentar la declaración jurada, porque quizás necesito presentarla para tener disponibilidad de saldo a favor. No se puede presentar. O sea que los cambios los sufrimos todos, no solo ustedes, los alumnos que necesitan tener claridad para el examen, sino también los que nos dedicamos a esto y somos profesionales, el fisco que está siempre atrás de los sistemas, porque le cambian permanentemente la legislación, y además todos estos cambios, si produjeran efecto positivo, uno diría, qué suerte, pero no, todos estos cambios generan mayor incertidumbre, mayor posibilidad de no invertir ante el temor de que una vez que estoy en Argentina me cambia la regla de juego. Lo digo desde el punto de vista técnico. Yo todo lo que hablo es desde el punto de vista técnico y tratando de darles a ustedes las herramientas. Nosotros tenemos una materia que en definitiva lo único que hace es entregarle una herramienta profesional a ustedes para que ustedes puedan liquidar impuestos o en este caso, por supuesto, aprender a usar la herramienta para aprobar. Bueno, nuevamente un saludo para todos. Muchas gracias, profe. Quedo a disposición. Gracias, lo que profe. necesiten, Gracias. cuenten con nosotros, que somos un equipo que estamos a disposición de ustedes. Buen sábado. Pásenla bien. Gracias. Felices por todos. Sí, igualmente. Gracias. Gracias. Adiós.